Entonces, las investigaciones, muchas de ellas han estado alrededor de esto y han encontrado formas relativamente, bueno, verdaderamente ingeniosas de resolverlo. Entonces, esas derivadas, que bueno, en algún momento fueron un problema, bueno, siguen siendo, pero digamos, se han logrado muchos métodos para poder encontrar esos pesos sin tener lo que les comentaba, una explosión o un desvanecimiento del gradiente, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a dar vamos a switchar, ¿no? Cambio de tema. Redes neuronales profundas, ya vimos las completamente conectadas y cuál pudiera ser alguno de sus problemas, ¿verdad? Bueno, fíjense bien que estas redes, ¿verdad? Vale, creo que hasta me escuché yo mismo. Fíjense, estas redes profundas se basan mucho en lo que son bueno, se les llama también completamente conectadas, perdón. Están, perdón, es que me distraje aquí. Para este tipo de redes se suelen completar con las redes completamente conectadas que vimos anteriormente. Estas redes se basan en un tipo de operación que es la convolución, pero la convolución discreta, ya que, bueno, básicamente se utilizan mucho en lo que es el procesamiento de imágenes. No es lo único, porque, bueno, vamos a ver que ahorita ya pues se aplican a básicamente cualquier problema, y entonces la información que se procesa pues ya básicamente es cualquier cosa, ¿no? Sonido, video, etcétera, ¿no? Ok, aquí, igual que en las anteriores, estas redes, al ser profundas, ¿qué significa profundas? Que tienen muchas capas, y no hablamos de 3, 4 capas, ¿no? Hablamos de cientos de capas. Entonces, imagínense el problema del desvanecimiento o de explosión del error, cómo se da cuando tienes uno conectado después de otro, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar rápido explicando de manera muy básica lo que es la convolución. Bueno, esta imagen me la volé de por ahí de esta página, perdón, pero imagínense, básicamente nosotros tenemos esta es una imagen, o es la entrada, ¿vale? Es la información que tenemos de entrada a la red, perdón, y esa información la vamos a operar con un filtro. En este caso es un filtro tipo Sobel, ¿vale? Que básicamente, bueno, en visión artificial esto lo vemos como una derivada discreta de la imagen en dirección de X, también hay en dirección de Y, en dirección de XY, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente, ¿cómo vamos a definir la convolución de esta imagen con este filtro? Bueno, pues básicamente es elemento con elemento. Vean todos los cuadritos que tenemos aquí, creo que es morado, perdón, daltonismo que no me deja. Es básicamente este cuadrito morado que tenemos de elementos se va a multiplicar por los elementos que tenemos en este kernel o en este filtro, se van a multiplicar uno a uno, y lo que vamos a tener como resultado a la salida, que en este caso de aquí tenemos un 3, es la sumatoria de todos ellos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería el 1 por 20 más el 0 por 24 menos 1 por 11 más 19 por 2 más 0 por 17 menos 2 por 20 más 21 por 1, ¿vale? Más 0 por 40 menos 1 por 25. Todo eso se suma, nos da 3. Fíjense que aquí tenemos varios asuntos. Uno de ellos es, y que nos va a servir para entender lo que viene, uno de ellos es, la imagen que tenemos a la salida es menor que la que tenemos a la entrada, ¿verdad? Bueno, y además, fíjense, bueno, esto lo vamos a corregir con una técnica que se llama zero padding, pero que zero padding básicamente significa aumentar la dimensión de la imagen de entrada con columnas y renglones en 0. Otro problemilla que tenemos por ahí es la información, sigue siendo grande, ¿no? Aquí, entonces fíjense que si nosotros, en lugar de realizar esta convolución píxel a píxel, saltamos varios píxeles, entonces la imagen de salida todavía podría ser más pequeña, lo cual nos es muy útil, porque hay imágenes que tienen muy alta resolución y de las cuales no necesitamos considerar píxel a píxel, podríamos tomarlos de manera salteada, ¿vale? A eso le llamamos el stride. Y luego también tenemos otra, que es, este filtro está comprimido
porque, bueno, no comprimido, está compacto, pero nosotros podríamos aumentar lo que es el campo receptivo. El campo receptivo es el área sobre la cual el filtro tiene influencia en la imagen. Aquí fíjense que este filtro tiene influencia sobre estos 9 elementos que tenemos aquí, el 20 al 25, ¿verdad? Si nos vamos en diagonal. Pero si nosotros llenáramos con ceros el filtro, ¿sí?, lo que son los renglones y columnas intermedios, o sea, si le añadimos 2 renglones más intermedios y 2 columnas más intermedias con ceros, el filtro queda como dilatado, ¿vale? Y de hecho se le llama así, un factor de dilatación. Este factor de dilatación lo que va a hacer es que el filtro tenga mayor influencia en la imagen, bueno, en píxeles que están más alejados del central. Y esto es bastante útil porque con filtros relativamente pequeños podemos lograr mucho mayor influencia sobre la imagen. ¿Vale? Bueno, hasta aquí todo claro, perdón. Sí. Perdón, no, es que me emociono. Vale. Bueno, aquí es un pequeño ejemplito, por ejemplo, es un pequeño programa en MATLAB, bueno, aquí es nada más cómo operan las convoluciones, que sería la convolución identidad, encontrar un borde en X, un borde XY, ¿sí? Borde XXY, ¿vale? Entonces, bueno, cómo aplicar estos, y bueno, aquí tenemos a Lena, bueno, voy a saltarme a Lena, ¡ay, no está Lena! Ok, creo que volteé esa presentación, déjenme, voy a saltar hacia Lena, pero bueno, aquí básicamente tenemos el efecto de esos filtros sobre una imagen, ¿no? Sobre una imagen, en este caso tenemos la original, es una imagen de muy baja resolución, precisamente para ver el efecto, la derivada en X, la derivada XY, la derivada XY, es decir, considerar los píxeles no solo que están en la horizontal, sino también en la diagonal, un filtro de realce, un filtro de desenfoque, un desenfoque gaussiano, un repujado. Pues bueno, vean que esos filtros pues nos van a dar resultados diferentes, ¿vale?, de una imagen. Es, digamos, de manera muy simplista, de lo que trata esto de las redes convolucionales es, yo tengo las entradas, yo tengo los filtros, ¿vale? Obviamente la entrada es información que me da el entorno, ¿sí?, que me da una cámara. Yo no puedo cambiar esa información si no es a través de operadores como este. Y entonces, básicamente el entrenamiento de estas redes convolucionales significa, oye, ¿qué valor tienen estos filtros? O sea, aquí vemos que es un filtro Sobel, bueno, pero si yo lo pusiera como variables, ¿sí?, ¿qué valores tendría? Entonces, entrenarlo significa básicamente eso. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos redes como esta, nosotros, bueno, vemos a la izquierda lo que es la imagen, y vemos varias capas convolucionales de diferentes tamaños. No sé si lo ven, todos estos 112 por 112 por 128, todos estos son parámetros que debemos aprender. Y existen en medio algunas otras operaciones como max pooling. Bueno, a ver, vamos a ver, de la convolución, dice, las azules son una convolución y tienen una operación ReLU. Esa operación ReLU no es más que una función de activación, pero esta función de activación ReLU se va a aparecer. Y permítanme ir otra vez para atrás. Perdón que los traiga para atrás para adelante. Pero básicamente se va a parecer mucho a una función que además no tengo aquí. Ok, se va a parecer mucho a esta. ¿Sí? Se va a parecer mucho a esta que tenemos aquí, la de... bueno, se va a parecer mucho de las que vemos aquí a la tercera, ¿vale? Nada más que en la parte negativa, la función ReLU no permite pasar nada, ¿vale? Y en sentido directo, dependiendo, puede pasar una recta que no esté acotada. De hecho, básicamente la ReLU es una recta en sentido directo que no está acotada, y en sentido inverso, ReLU puede ser, dependiendo, tiene variantes, esa ReLU va pegada con el eje 0, con el eje X, o va con una pendiente ligeramente ligeramente positiva, ¿vale? Ok, perdón, porque además eso no fue muy... Creo que no logré mostrar demasiado, pero bueno, vamos a ver si en lo que viene se lo logran imaginar. Ok, bueno, aquí habíamos hablado de lo que es la convolución, básicamente, pues la convolución continua, pero en el caso discreto se da como en este pequeño ejemplo, ¿no?
Este ejemplo nada más que nada es para demostrar lo que es el zero padding. Aquí tenemos un vector de entrada, que tenemos del lado izquierdo inferior, el elemento por el cual convolucionamos y la salida, ¿vale? Bueno, vemos que en una dimensión disminuye, ¿no? O sea, disminuye el tamaño, pero si nosotros este elemento utilizáramos la técnica zero padding, que es lo que vemos a la derecha, pues en esta técnica zero padding añadimos un 0 y al aplicar el filtro, pues la salida tiene el mismo tamaño que la entrada, ¿no? Es lo que haríamos en el caso anterior, donde aplicamos el filtro Soben. Y este zero padding se suele utilizar mucho en diferentes estructuras como esta, porque bueno, fíjense que nosotros este kernel que dice es una convolución, pero cuya salida es una función ReLU. Ok, luego tenemos un max pooling. Este max pooling tiene el efecto anterior a lo que acabamos de ver con el zero padding. ¿Por qué? Porque es un submuestreo de la imagen anterior. Este max pooling lo que hace es, imagínense que es una máscara, bueno, es un filtro que opera con el Soben, pero ese filtro lo que intenta obtener es el elemento máximo de todo ese conjunto de datos. Y no solo es la única variante, vamos a tener ese max pooling donde de manera cruda va a obtener el máximo valor, pero hay otro que es el max average, que va a obtener el promedio de todo ese conjunto de elementos, ¿vale? Pues nosotros, la red podía pues decidir qué carácter era, ¿no? Es bastante incómodo de haber tenido que escribir en una imagen de 28 por 28, o digamos, escribir en un pad con resolución de 28 por 28 para que esta red nos indicara qué dígito, ¿no? Pero sin embargo, bueno, todo comienza aquí, todo se inspira aquí. Fíjense cuántos años pasan de 1989 a 2012, ¿vale? Donde digamos esta red AlexNet, pues a través de incrementar la profundidad de la red, logra muchísimos mejores resultados que la predecesora, ¿no? Esta red, déjenme por aquí tengo el dato. Cuando nosotros incrementamos la profundidad de las redes, pues evidentemente también incrementamos el número de parámetros. En este caso, AlexNet pues tiene tiene 62 millones de parámetros que nosotros deberíamos entrenar. Sin embargo, bueno, esto, fíjense que esto se da gracias a un concurso, ¿vale? Un concurso donde, bueno, ustedes pueden descargar, todavía está por ahí el sitio web, aunque ya está, digamos, desde el 2019, creo ya no tiene actualizaciones, pero ahí tenemos un dataset que es el IMageNet, por si lo quieren visualizar, y todas estas redes que vamos a mostrar, pues, formaron parte de ese concurso, ¿no? ¿Qué más les quería comentar? Ok, la salida de AlexNet, vean, ya nosotros estuvimos viendo qué significa cada una de estas capas. Sabemos que la rosita, bueno, perdón, no sé si son naranjas o rositas, pero básicamente es la que está al lado del caballo. Es una capa completamente conectada, vean que es de 11 por 11 y tenemos 96 filtros de estos con un stride de 4. ¿Qué será el stride de 4? Pues digamos que está saltando de 4 en 4 elementos, o sea, estamos haciendo un submuestreo de la imagen original, ¿no? Es algo similar, bueno, en efecto a un max pooling, ¿no? Bueno, luego tenemos esta que es un max pooling, que es otro submuestreo, esta capa azulita que tenemos aquí, azul claro, y luego tenemos nuevamente capas completamente conectadas, y después de cada una de esas capas tenemos en algunos casos max pooling o no, ¿vale? Aquí ven que incluso en las siguientes capas, el max pooling solo lo tenemos en las dos primeras capas convolucionales, en las siguientes, pues nosotros ya no tenemos esos max pooling, son capas convolucionales que van una tras otra. Y luego volvemos a tener un max pooling a la salida de esas capas convolucionales, y tenemos ya lo que son redes completamente conectadas que se acoplan con otra técnica que se llama dropout. El dropout son capas donde lo que se hace es, en el entrenamiento, se realiza una selección aleatoria de qué neurona se utiliza o no en el entrenamiento en cada época. Entonces, digamos, para evitar
justamente, o sea, bueno, y eso fue un aporte de AlexNet, para evitar que las redes convolucionales, otro de los problemas de las redes es el aprender demasiado bien y generalizar poco, ¿no? Eso le llamamos sobreajuste, y ese dropout se hace justamente para evitar ese sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización de la red, es decir, que pueda generar señales de salida correctas, a pesar de tener datos ligeramente diferentes al entrada, ¿vale? Entonces esta técnica dropout fue importante para el desarrollo de esta AlexNet. Bueno, luego tenemos esta otra Network Network, ¿vale? Que, bueno, pues mete algunas otras características importantes. Vean que el principal aporte de esta red es el haber utilizado capas completamente conectadas entre las capas convolucionales, ¿vale? Bueno, vámonos un poquito más rápido. Aquí la ventaja de esta red, digamos, es lo que la hace famosilla, es que, pues, aunque es relativamente pequeña, pues logra bastantes buenos resultados. Adicionalmente al haber aplicado estas capas completamente conectadas, tiene otra capa nueva, que es una capa que se llama Softmax. La capa Softmax lo que hace básicamente es la que nos indica de alguna manera, de manera normalizada, la señal, la salida que puede tener mejor probabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene mejor probabilidad que sea un perro, que sea un gato, que sea un humano, lo que sea, ¿vale? Entonces, digamos, esos son los aportes de esta. Luego tenemos esta BGGNet, ¿vale? Tiene dos versiones por ahí, lo que es la D y la E, o la BGGNet de 16, la BGG 19. También es una red relativamente simple, porque vean que los kernels que tiene esta red, o los filtros, o las capas convolucionales, son básicamente filtros de 3x3. Eso tiene por montones, ¿no? Tiene filtros de otros por montones y hace, digamos, tiene capas max pooling como acopladores, ¿no? Bueno, esta red, a pesar de que aparentemente es simple, etcétera, pues solo tiene 138 millones de parámetros. Entonces, bueno, ya se imaginarán, y esta red desde 2014, con lo que costaba entrenarlas, ¿no? Luego viene GoogleNet. GoogleNet ya en 2015 hace algo, o hace un aporte que es este Inception Module, y este Inception Module lo que le aporta a la red es mucha mayor capacidad de procesamiento. Vean que en lugar de tener una red como esta, cuyas capas, digamos, son muy, ¿cómo ponerlo?, horizontales, ¿vale? Lo que hace la Google es, en lugar de tener capas como esta, pues ahora va a tener capas de módulos como este. Es decir, esto que está aquí es un módulo que tiene entradas y salidas, ¿vale? Y van a poderse conectar de diferentes formas. Por ejemplo, bueno, aquí vemos la arquitectura general de la GoogleNet, donde cada uno de estos módulos pues es como lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Lo acompaña también de lo que son redes completamente conectadas en sus diferentes salidas, y vean que aquí también utiliza lo que es la capa Softmax, ¿no? Lo que vemos completamente a la derecha. Utiliza las técnicas de stripe, de padding, etcétera, ¿no? Lo que también hemos ya de alguna manera revisado, y el average pooling, que lo habíamos comentado también, además de ese entrenamiento aleatorio que es el dropout, ¿vale? Pero no es un entrenamiento aleatorio, perdón, es la toma o no de información de manera aleatoria dentro del entrenamiento, ¿vale? Bueno, voy a saltarme todo esto porque ya... Luego tenemos lo que es la ResNet. Y la ResNet, aquí lo importante, digamos, lo más interesante por lo que contribuye, es con este tipo de módulos que de manera similar a la GoogleNet, pues propone esto, ¿no? Poner capa convolucional, a todo esto le llama, pues todo esto es una FDX, ¿vale? Pero lo que dice, oye, pero le voy a añadir un camino directo, ¿no? O una conexión identidad. Y este camino directo a la suma, pues a la salida de la red queda como lo que es la entrada, más lo que es la entrada a través de la función, ¿no? O sea, estas funciones de activación.
Esto lo que hace es, vean, la ResNet consiste todavía de 152 capas, ¿vale? Este concepto de camino directo, ¿sí? O también le llaman redes residuales, ¿vale? Este tipo de camino directo lo que hace es posibilitar redes verdaderamente ya profundas, ¿no? Entonces vean cómo nosotros a través de tener, esta sería la ResNet, a través de tener lo que es la entrada, capas convolucionales, un submuestreo, pues lo que tenemos es bloques residuales. ¿Y qué quedará este camino directo? Este camino directo, ¿qué es lo que aportará a la arquitectura total? Bueno, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando hacemos pasar la información a través de funciones de activación es la modificación de esa información. Entonces, digamos que las capas que se encuentran en medio no tienen idea de lo que fue la información de entrada. Cuando nosotros aplicamos caminos directos, fíjense que las capas intermedias conocen también la información original con una pequeña modificación. ¿Por qué con una pequeña modificación? Porque esa pequeña modificación es justamente, vean, todas las capas van a conocer lo que es la información original, que es la X, y la pequeña modificación, que es a través de la F. ¿Sí lo ven? Bueno. Ok, existen otras modificaciones, porque todos estos bloques, además de tener lo que es este camino directo, tiene una función de activación ReLU, ¿vale? Y bueno, creo que esta no es la modificación. Bueno, lo que quería comentarles es que en la modificación la ReLU está a la salida, ¿sí? Aquí en la figura de la izquierda, y en la modificación se propone colocar la ReLU a la entrada. Y bueno, eso también los autores argumentan que es bastante útil en el entrenamiento, ¿vale? Luego vamos a tener redes como esta, que, bueno, inspiradas en lo que son fractales, donde vean que, bueno, si la salida de la red es esta, las capas intermedias, lo que tenemos es, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la entrada en Z tenemos la entrada, que solamente es afectada a través de una convolución, que es este bloquecito rojo que tenemos ahí, ¿no? Y de ahí, pues tenemos una capa, esta capa es verde, sería una capa de unión de información. Entonces, las demás capas están dispuestas en forma de fractal. ¿Sí lo ven? Donde, por ejemplo, la siguiente está formada, digamos, por un múltiplo de 2 respecto de la primera columna, ¿vale? Bueno, esta capa, digamos, sí tiene buenos resultados, pero no es demasiado generalista, porque, bueno, los resultados básicamente, al menos en aquella época, se daban sobre ciertos datasets, ¿no? O sea, obtenía mejor resultados, pero sobre ciertos datasets. Y bueno, ya finalmente lo que tenemos son lo que son las arquitecturas densas, y en estas arquitecturas densas, de manera muy similar a lo que era la ResNet, estas arquitecturas densas lo que proponen es generar caminos directos básicamente de una capa a cualquier otra, ¿sí? Y evidentemente, como lo que tenemos es la concatenación de información, lo que necesitamos son capas de transición. Bueno, aquí la estamos mostrando la salida, capas de transición que sean capaces de submuestrear esta información para, digamos, tenerlo como entrada en las siguientes capas, porque el problema que tienen estas redes es que pueden crecer de manera indefinida al concatenar la información. Queda claro, ¿no? Cuando voy concatenando información, pues va creciendo indefinido, entonces yo necesito esas capas de transición de manera de que esa información no crezca y se mantenga de acuerdo a las dimensiones de las siguientes capas, ¿vale? Bueno, esta sería ya mi última diapositiva para no torturarlos más. Pero básicamente, pues tenemos lo que son las redes, ahorita está todo esto de moda, lo que son las redes generativas, donde, bueno, básicamente las áreas en las que tenemos generación de contenidos, pues es texto, imagen, video y audio, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es colocar, pues digamos, diferentes herramientas, ¿vale? Básicamente lo que haría, por ejemplo,
una IA generativa pues nos puede, por ejemplo, si estamos en una reunión, ya no tendríamos, bueno, a lo mejor los que son ya jóvenes esto no lo van a entender, pero los que ya tenemos unos 2 años más que ustedes, pues había el clásico de la idea errónea de una secretaria que estaba transcribiendo lo que pasaba en las reuniones, ¿no? Bueno, ahora ya las grabamos, ¿no? Ya no las transcribimos, pero por ejemplo existen IAs que ya te transcriben y las tenemos en nuestros celulares, ¿no? Muchas de ellas, por eso nos conectan, o sea, cuando estamos transcribiendo texto, de voz a texto en nuestro teléfono, pues nos requiere conexión a internet, ¿no? Porque está enviando el audio, se procesa y nos regresa el texto. Bueno, generadores de imágenes, bueno, ya hemos visto hasta las huelgas que hay de generadores de contenido, ¿no? Donde pues digo, oye, es que, bueno, y en video también, ¿no? Donde me vas a dejar sin trabajo, no es, digamos, no es justo, no debería ser legal que alguien que toma un par de notas de mi canción genere una que incluso puede gustar más, ¿no? O actores que pueden ser sustituidos con inteligencias artificiales, pues tampoco es algo que ahorita nos esté cayendo muy bien en el mundo, ¿no? Y bueno, en audio lo mismo, pues ya hemos visto que en diferentes películas, por ejemplo, pues ya aparecen las voces de gente que ya se murió, pero que digamos a través de estas inteligencias pues se ha logrado reproducir nuevamente, ¿no? Bueno, aquí nada más algunas de las herramientas, por ejemplo, que tenemos muy utilizadas, aunque bueno, creemos que sí las sabemos utilizar, como ChatGPT, Gemini, etcétera. Pues aquí el tema es, no sé si de verdad las sabemos usar, porque la impresión actual es que estas cosas van a ser como las calculadoras. El que las sepa usar, pues digamos, va a sobrevivir en un entorno laboral, y el que no, bueno, pues va, ¿no? Para esto, bueno, hay gente que propone algo que se llama el prompt engineer, que bueno, yo creo que es algo que no sé si realmente va a ser un especialista o si nosotros podemos desarrollar esas cualidades para poder comunicarnos con estas herramientas, ¿no? Porque nosotros deberíamos tenerlas como herramientas, no como sustitutos. Bueno, eso lo vemos mucho en las tareas de nuestros estudiantes, ¿no? Que pues ya le preguntan a ChatGPT y te devuelven un código que, bueno, al final ni saben cómo funciona, porque además luego ni funciona, pero bueno, sí que necesitamos comunicarnos adecuadamente, utilizar bien estas herramientas. Entonces, bueno, si nosotros logramos utilizar esto como una herramienta de manera adecuada, pues digamos, no tendríamos que tener problema con mantener nuestro trabajo, ¿no? Para los siguientes años, bueno, pues todo lo que es la inteligencia artificial se estará utilizando lo que es en los mercados de valores, o las criptomonedas, la robótica, coches autónomos. Y evidentemente lo que nos marca pues actualmente el cambio climático es que todo sea eficiente, ¿no? Que todo sea, bueno, que creo que no hemos logrado un gramo de eficiencia, sobre todo en los autos, pero que todo sea, bueno, eficiencia sí, perdón, lo que no hemos logrado es que sean verdes, ni los eléctricos ni los híbridos. En genética también, bueno, pues esto tiene muchísima utilización, obviamente en lo que es en defensa, lo que es en el espacio, en seguridad. Simplemente en el espacio, no sé si se enteraron que hace poco pues un satélite ruso por poco choca con un satélite americano, y bueno, pues eran satélites relativamente grandes. Entonces hay una teoría que nos dice que si dos objetos grandes chocan en una órbita LEO, por ejemplo, que es la baja, se generarían miles de partículas, y esas miles de partículas muy probablemente chocarían con los demás satélites o elementos o vehículos que están en esa órbita. Y eso podría tener, ya tenemos tanta basura en el espacio, que incluso podría haber tanta basura ya rotando a alta velocidad, y hablamos de 16,000 kilómetros por hora, que nosotros ya incluso no podríamos salir de la Tierra, porque podríamos ser impactados por esas partículas. Entonces hay redes neuronales que de alguna manera, bueno, ya en el escenario más catastrófico, ¿no? Pudieran esquivar estas partículas, o digamos, o pudieran calcular, o pudieran desarrollarse colectores de esa basura espacial, pues sería una solución. En salud, bueno, en salud existen en imágenes, ¿cómo se llama? En lo que es el diagnóstico de pacientes, etcétera, ¿no? Medios sociales, pues ya todo lo que ponemos en nuestro Facebook, en nuestro lo que sea, está siendo monitoreado, y de repente nos aparece lo que queremos comprar, pero no tenemos para comprar, ¿no?
El clima, pues evidentemente son problemas muy complejos. El clima son problemas muy complejos y la inteligencia artificial, pues sin duda alguna es una gran herramienta para ello. Y además, el clima cada vez es más complejo, porque bueno, evidentemente, aquí en Querétaro llovió, no sé por allá, pero pues nadie se esperaba esto, ¿no? Con el calor y sol que tenemos. Incluso, bueno, el pronóstico decía que era 0% de probabilidad y al final llovió. Y bueno, evidentemente también dentro de las tecnologías que más se van a desarrollar, pues es la inteligencia artificial, que sin duda alguna va a estar metida en todo esto, ¿no? Y bueno, aquí tengo algunas referencias, algunos tutoriales, algunos libros, no sé, algunas cositas ahí interesantes, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación.